Bien, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sudaca el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, Mariana, empecemos hablando un poco sobre la coyuntura, ¿no? ¿Cómo ven desde el CADE estos 100 primeros días de gobierno que va teniendo el presidente Pedro Castillo? La verdad, con mucha preocupación. Básicamente desde mi punto de vista, por dos aspectos, ¿no? Uno, tenemos mucha incertidumbre. La verdad que no se aprecia un plan, una ruta concreta, con acciones concretas. Entonces, sí, efectivamente estamos con mucha incertidumbre. Y lo segundo es mucho temor. Creo que se ha instalado en todos nosotros muchísimo miedo, porque claro, la incertidumbre de alguna manera te causa angustia, te causa miedo, no saber qué cosa es lo que va a pasar. Ha habido muchas marchas y contramarchas, y la verdad que el país es el que sufre, ¿no? Y este es el contexto de este CADE. Ya veníamos de una situación muy difícil, una crisis que en verdad ni siquiera es por la pandemia, sino que le venimos pasando desde hace muchos años, y a esto le hemos tenido que sumar este año esta inestabilidad política e institucional. O sea que estamos realmente en un entorno complejo. Bien, para los ejecutivos, ¿cómo se está tomando un poco esta situación de la nacionalización de empresas, ¿no? Que de pronto ahora lo que se está hablando mucho es el tema del gas. Entonces, de pronto tenemos de parte del Ejecutivo algunos discursos que dicen que se va a ver la forma de nacionalizar, pero por el otro lado que se va a respetar pues que las empresas son privadas. Bueno, desde mi punto de vista, y esta es una posición mía, no necesariamente oficial, pero el Perú es un país que tiene una economía social de mercado. Y la tenemos por muchos años, y la verdad que no es que ningún sistema es perfecto, pero esta economía social de mercado nos ha permitido hacer algunos grandes avances como país, ¿no? Lo que hay que hacer es, yo creo que hay que mejorar este modelo de economía social de mercado, pero no destruirlo. Yo creo que las cosas se mejoran, no se destruyen. Entonces, cuando uno habla de estatizaciones, nacionalizaciones, de cambios totales de constitución, son medidas destructivas, porque finalmente no estás construyendo sobre aquello que ha venido, que es perfectible, ¿no? Nuestro modelo de economía social de mercado, sino que pretendes empezar en foja cero, o destruir para construir qué. Entonces, la verdad de las cosas es que yo esperaría que digamos, que estamos esperando los peruanos, y esto ha salido en muchas encuestas. Las prioridades están clarísimas. ¿Qué queremos los peruanos? ¿Qué quiere la población peruana? Y esto habla de toda la población peruana, no estamos excluyendo a nadie. La mayoría de la población peruana lo que espera es seguir con el plan de la pandemia, digamos, de vacunación y en general avanzar lo máximo posible en este tema para que los contagios no suban nuevamente, para que no tengamos que atravesar por la tercera ola, etc. ¿Qué queremos? Queremos reactivación económica, generación de empleo, recuperación de los niveles, o sea, los niveles de pobreza han aumentado horriblemente. O sea, nos hemos ido a 10 millones de peruanos empobrecidos. Eso no puede seguir. Es una prioridad que eso ocurra. ¿Y cómo puede ocurrir ese cambio? ¿Cómo podemos mejorar eh, a través de la generación de empleo, de dar confianza a los mercados, de reactivar la economía? Esa es otra cosa que quieren los peruanos. También los peruanos quieren mejorar la educación, pero en este momento la prioridad es el retorno a las clases, el retorno a la educación presencial, porque 2 años digamos, de educación fuera del aula durante la pandemia nos están costando muchísimo. Nos está pasando una factura generacional. Entonces, yo sí creo que es importante que se escuche la ciudadanía y sus prioridades, y lo que está desde el gobierno atienda esas prioridades. Y eso es lo que uno esperaría. Bien, justo sobre lo que acaba de comentar, la educación, ¿cuál es la posibilidad de que regresemos a la presencialidad para el siguiente año, no? Para mí no hay duda, no cabe la menor duda. O sea, lo menos que podemos hacer es que el primer día de clases en marzo, todos los niños estén de vuelta al colegio.
O sea, no hay, la pregunta no es si tenemos que regresar a clases, que todos los niños tengan que regresar a clases, es cómo hacemos para derribar las trabas. Créeme, desde mi punto de vista también, no es una posición oficial en particular, pero desde mi punto de vista, yo estoy en la comunidad de líderes de IPAE, tengo muchísimos años en el sector de educación, lo conozco bastante bien, y créeme, nos estamos poniendo barreras nosotros mismos. No es la pandemia, no es, las barreras para que esto sea una realidad y que es urgente, nos las ponemos nosotros mismos, con desconfianza, con la sobreregulación, con el trabajo poco articulado. Aquí no se ponen de acuerdo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, total es que cada uno habla algo distinto. No hay confianza, es decir, al día siguiente que un director abre el colegio le van a caer 50 demandas, ¿no? 50 demandas y nadie lo va a proteger, entonces hay mucho temor, y es entendible. Y tercero, la sobreregulación que, digamos, es excesiva, por lo tanto hace que cualquier plan sea inviable. ¿Por qué? Porque no hay forma, con los recursos que los colegios tienen, los recursos con los del Estado, que esos requisitos que están en el papel se puedan cumplir. Entonces nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿no? Entonces, creo que si queremos realmente retornar a las aulas, tenemos que empezar a destrabar nuestras propias barreras que nos estamos poniendo. Bien, sobre el regreso a las aulas siempre se habla mucho del regreso de la educación primaria, ¿no? Y secundaria. ¿Qué sucede en el caso de la educación universitaria o en el caso de posgrados, ¿no? Que es la continuación de la carrera educativa. Para mí el retorno de la presencialidad, y en realidad no presencialidad, porque el sector de la educación superior es está mucho más preparado para tener modelos híbridos que la educación secundaria y primaria. Entonces, el sector se ha preparado y está respondiendo bastante bien, en su gran mayoría, a la demanda de una educación semipresencial, modelos híbridos. Entonces, y además la educación secundaria, estamos hablando de jóvenes mayores, ¿no? De mayor edad, casi, digamos, la mayor parte son adultos, y es mucho más sencillo implementar, digamos, protocolos para poder hacer que esta semipresencialidad ocurra. Pero estoy de acuerdo en que si queremos que realmente ocurra y que esto fluya, también tenemos que eliminar las mismas barreras, porque son las mismas, solamente que son, digamos, son vallas un poquito menos altas. Donde yo veo que nos estamos poniendo vallas prácticamente infranqueables es en la educación, es donde más se necesita, que es la educación inicial, primaria y secundaria. Bien, volviendo un poquito a materia económica, el día de ayer el ministro Franke dio algunas declaraciones y ahora se está hablando de una reforma tributaria que va a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuál sería el impacto real de esta reforma? Es difícil saberlo, la verdad. Yo no soy experta ni podría no podría evaluar ahorita cuál sería el efecto, si es que va a ser negativo, positivo, qué tan negativo podría ser, si es que es negativo, a un incremento en los impuestos, ¿no? Porque yo creo que, y también otra vez opinión personal mía, es que creo que en el país nuestro tema no está en elevar impuestos, aunque eso de ahí, digamos, es discutible, pero el problema no está ahí. El problema, desde mi punto de vista, está en que no estamos usando bien los impuestos. O sea, ¿de qué sirve recaudar más impuestos de las grandes empresas o de la población digamos, que ya contribuye? Porque hablamos de aumentar impuestos a los que ya pagan impuestos, ¿no? Siempre hemos visto que la verdad que una mejor estrategia sería ampliar la base tributaria y no seguir, digamos, incrementando impuestos necesariamente los mismos, porque en la medida que esos ingresos no están en el sector productivo, no se pueden reinvertir. Y si no se reinverten, no hay crecimiento de la economía. Ahí está el posible impacto negativo. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que esos impuestos van al Estado y el Estado no está haciendo uso de esos impuestos para cerrar las brechas sociales, atender las demandas de la población. Educación, salud, infraestructura, cosas básicas, agua, desagüe. Y eso no
No es un problema de cantidad de impuestos, es un problema de gestión, desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos al ministro Pedro Franque en una de las sesiones, así que creo que va a ser interesante escuchar lo que tenga que decir. Bien, ahora que ya se viene el CADE de este año, ¿cuáles son las novedades que vamos a encontrar? Bueno, el CADES empieza con el lema Diversas voces, un solo Perú, justamente haciendo alusión a esta situación en la que estamos tan polarizados, tan divididos y estamos en la necesidad de empezar a escucharnos un poco más. Creo que sí, es positivo. Esa es una primera novedad que trae este CADES, que abre el primer día, después de la sesión inaugural, de las sesiones inaugurales, vamos a tener todo un bloque completo donde vamos a escuchar a más de 20 panelistas del norte, del centro, del oriente y del sur y de Lima, hablar sobre aquellos desafíos que tenemos que poner sobre la mesa como impostergables para que sean enfrentados como país. O sea, no podemos, ya nos hemos dado cuenta de que no podemos enfrentar estos desafíos de manera desarticulada. Tenemos que ponerlos sobre la mesa y empezar a trabajar en ellos como un solo país, una sola nación. Esos bloques que se dan van a tener una sesión de resumen, donde uno de los representantes de cada uno de estos bloques de región van a poder sentarse y hacer una especie de reflexión acerca de, ok, ¿a qué conclusiones hemos llegado como desafíos impostergables? Esa es una de las grandes novedades que trae este CAE. Bien, me comentas estos desafíos impostergables. ¿Puedes comentarme cuáles son algunos de ellos? Mira, en cada sesión se van a tocar temas que son bien particulares de cada región. Hay regiones donde el desafío principal es la falta de conexión, es decir, y la falta de educación. En otros son regiones donde el problema es cómo escalamos, ¿no? La agroindustria. O sea, cada una de estas regiones va a traer su propia realidad, ¿no? Y lo que hay que hacer es que esta realidad de cada una de estas regiones termina teniendo un hilo conductor, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar ese hilo conductor que nos permita decir, ok, muy bien, cada región trae a la mesa perspectivas distintas. Bueno, ese hilo conductor, ¿cuál es? Y ese es el desafío que tiene esta sesión de resumen, que me parece fantástica, en la que después de escuchar todos estos planteamientos, va a tener que hilar fino y encontrar este hilo conductor. Estoy segura que, por ejemplo, vamos a reafirmar ciertas cosas que ya sabemos. Hay que asegurarnos que el Estado cumpla con proveer los servicios básicos a la población. Y ahí tenemos que estar todos de acuerdo en que es intolerable que a estas alturas no tengamos, que todos los ciudadanos en el país no tengan acceso a salud, a educación y a servicios básicos como agua, desagüe, comunicaciones, internet, etc. Entonces, esa es una de las cosas que estoy segura que va a salir como consecuencia, porque cada región trae pues una problemática, es decir, bueno, nosotros estamos desconectados. El Oriente, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso va a ser, por ejemplo, un caso tenemos que decir, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestro gobierno, no este solamente, nuestros gobiernos empiecen a gestionarse mejor? Y salgamos de este ruido político, inestabilidad política en la que estamos, y en la que estamos entrampados, ¿no? Realmente entrampados. Entonces creo que van a haber de esos hilos conductores, seguramente vamos a tener varios bien interesantes. Bien, sé que puede sonar un poco repetitivo, pero es importante decirlo, ¿no? Para el comité del CAE, ¿cómo hemos llegado al Bicentenario y cuáles son de pronto los 3 retos más importantes que el Estado debe afrontar de aquí en adelante? Bueno, hay una sesión bien interesante de apertura, donde justamente vamos a hablar sobre cómo llegamos a donde estamos. Esta sesión, te voy a decir, acá tengo el programa, me parece que justamente empezamos con esa pregunta que tú me estás haciendo, en la que, ¿cómo llegamos a esta encrucijada nacional? Así se llama la sesión. Y aquí están, en esta sesión está Rolando Arellano, ¿no? De Arellano Consultoría, que conoce muy bien al Perú, Carlos Contreras,
del Departamento de Economía de la Católica, y la conductora es Norma Correa, que es antropóloga y profesora de la Católica también. Entonces, ellos van a contarnos un poquito cómo es que llegamos acá. Tu pregunta va más allá de cómo estamos, cómo llegamos, sino, bueno, ¿y qué desafíos enfrentamos? Yo creo que el primer desafío es remontar la pandemia, las consecuencias de la pandemia. Nos ha pegado durísimo. Es uno de los países en el mundo, es horrible vernos siempre, mirar las noticias, no sé si te causa el mismo nivel de angustia que a mí, pero veo las noticias y cuando comienzan a decir los países y cómo respondió la pandemia, estamos en los últimos lugares. El país con más contagiados, el país con más fallecidos, el país donde casi somos el país donde los niños han perdido el mayor número de horas de clase. Estamos bien abajo de la tabla de colocaciones en respuesta a la pandemia. Entonces yo creo que primera prioridad, bueno, remontemos esta tabla de colocaciones, ¿no? Atendamos el desafío de salir de las consecuencias de la pandemia. Eso pasa. Creo que el segundo gran desafío es, hay que prender los motores de la economía, se nos están apagando. Es muy difícil prender un motor cuando se apaga. Entonces yo creo que este segundo gran desafío es, tenemos que volver a reactivar nuestra economía. Nuestra economía es sana, quizás no resuelve todos los problemas, pero ha tenido excelentes resultados y no podemos dejar que se apague. Y ahorita se nos está apagando por desconfianza, por incertidumbre y por temor. Entonces, ese es el segundo gran desafío, ¿no? El primero es la pandemia. El tercer desafío es, desde mi punto de vista, creo que nos hemos dado cuenta que nuestros cimientos como país, en términos de democracia, institucionalidad y gobernabilidad, son muy frágiles. O sea, estamos sentados sobre unos cimientos que están rajados, resquebrajados, y tenemos que atacar esos problemas. No tenemos que fortalecer la institucionalidad. Y aquí te hablo de la institucional en general, inclusive la empresarial. Los mismos empresarios tienen que mirar la institucionalidad empresarial que tiene y decir, bueno, ¿y por qué no estamos pudiendo tener una voz que se escuche? Y en el caso como país, ¿por qué no podemos tener instituciones en las cuales la gente pueda confiar? ¿Por qué no confiamos en el sistema de justicia? ¿Y por qué no podemos tener una democracia sólida en la que nos podemos escuchar, dialogar y llegar a consensos si no estemos en esta danza de quién te vaca primero? ¿No? En la que estamos meses, no, años, ¿no? En esta danza. Entonces, ese es el tercer gran desafío, que es, lamentablemente, hay que hacer un trabajo muy importante y que va a costar, no es fácil, de volver a poner en su lugar estos pilares de institucionalidad, democracia y gobernabilidad que están totalmente resquebrajados. Entonces, ¿qué puedes construir encima de esas bases? Quiero mencionarte que en el CADE, por ejemplo, hay una sesión. Una de las cosas, tú me preguntaste por novedades del CADE. Una de las otras novedades que me parece importantísimo hacer notar es que esta vez tenemos 8 expositores internacionales. 8, que vienen de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Costa Rica, de Ecuador y de Chile. Y lo interesante es que cada uno no trae un mensaje diferente, ni un mensaje acerca de algún asunto en particular. Todos los expositores que vienen a lo largo del CADE y los internacionales van a hablar sobre el tema de fortalecimiento de la institucionalidad, de la democracia y del desarrollo que es necesario para que un país sea inclusivo, competitivo y próspero. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nos hace falta? Y yo creo que eso es buenísimo porque estas perspectivas, porque nosotros no somos los únicos con problemas en Latinoamérica, ¿no? Hay que decirlo. Es poco consuelo, ¿no? Porque en verdad nos gustaría que todos estemos bien. Y el hecho de que los otros países también estén atravesando problemas no nos debería consolar en absoluto. Pero es bueno traer gente que está en los otros países, en nuestro contexto, para que nos den su opinión acerca de ese trabajo que tenemos que hacer como región también, más grande, para poder hacer esto que te he comentado, fortalecer estas bases institucionales de democracia y desarrollo que pasa por la gobernabilidad, para que el país pueda volver, o sea, que todos nuestros países puedan superar la pandemia, reactivar su economía, pero esta vez con una mirada distinta, en la que nos hemos dado cuenta en la pandemia que no estábamos tan bien, pues, ¿no? La verdad que los peruanos llegamos al bicentenario antes de la pandemia sintiéndonos ganadores, ¿no? Que este país es la joya de Latinoamérica, todo este crecimiento económico, y después vino la pandemia y nos hemos dado cuenta que estábamos muy mal.
en muchos frentes. Las brechas sociales son inmensas. Entonces, a mí me gustaría pensar que superada la pandemia, reactivada la economía, ¿no? Que requiere confianza, que requiere darle confianza a los mercados, generación de empleo, necesitamos mirar este mundo post-pandemia con otros ojos. Ok, hay que construir, el bienestar de uno no puede darse sin el bienestar de todos. Y tenemos que empezar a mirar lo que hacemos para ver qué impacto tiene sobre este país, como le digo, inclusive competitivo y próspero para todos los peruanos, no para algunos, para todos. Y esa es la parte que creo que es bien positiva. A pesar de lo difícil que ha sido atravesar por esto, me encantaría pensar que al final hay una oportunidad detrás de la crisis, de que empecemos a trabajar con una mirada distinta acerca de lo que significa construir país. Empresarios, autoridades, la sociedad civil. ¿Qué significa el éxito? ¿Cómo puedo definirlo de otra manera? ¿No? Y el éxito significa, bueno, ¿qué valor le estás dando a la sociedad? Hay una sesión que se va a reconocer a una lista de empresas que transforman el Perú, que son las que han presentado evidencia, ¿no? No es que quieran, sino que lo están haciendo, evidencia y son pequeñas, medianas y grandes, de que están trabajando con valor compartido, que están impactando a la sociedad desde su core negocio y que lo están haciendo de una manera íntegra. O sea, que con ética, transparencia, honestidad y cumplimiento de la ley. Y hay bastantes. Hay un movimiento que se está dando que es muy, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo esta mañana y que ya nos estaremos viendo en el CADE para ver pues cuál es la mejor forma de atravesar estos retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Los invito a todos los que están escuchándonos a no perderse este CADE, ¿no? Voces diversas, un solo Perú, que es este 16, 17 y 18 de noviembre. Muchas gracias.